Hoy quiero hablar en este vídeo sobre el poder curativo del arte y de la filosofía y hacer una distinción también entre estas dos disciplinas que, aunque las fronteras son permeables, no son lo mismo, y en mi opinión el poder curativo de cada una de ellas reside en diferentes aspectos. Decía Luis Ferdinand Céline, un escritor del siglo pasado que escribió un libro que se llama El viaje al fin de la noche, muy recomendable, y en este mismo libro decía que para que una persona se ponga a pensar debe de haber recibido una buena patada. Esta patada, por supuesto metafórica, significa debe haber tenido alguna experiencia negativa y que choque mucho con las necesidades de esa persona, de ese niño muchas veces, ¿no? Porque estas patadas se reciben, por desgracia, muy pronto en la vida, y que choca con esa necesidad o que choca también con la narrativa que quizás desde fuera, desde los colegios, desde la sociedad y desde los padres también se le transmite, ¿no? Narrativa que, como es conocido, es una narrativa bastante edulcorada del mundo y de las relaciones humanas, ¿no? Tiene un algo de mentira tranquilizadora. Cuando una persona recibe este tipo de experiencias, la mente se pone a pensar con la idea de prevenir que no vuelvan a pasar, para intentar entender y encajar esta experiencia en el sistema de creencias y en la idea del mundo. Y este tipo de pensamiento es un pensamiento muy obsesivo y que muchas veces se pone a dar vueltas en bucle a algún aspecto donde no hay más potencial, como por ejemplo algún problema en el cuerpo o si he cerrado el gas o cosas por el estilo. En mi opinión, el poder curativo de la filosofía residiría precisamente en poder desplazar este tipo de pensamiento hacia la reflexión filosófica, ¿no? Hacia un proceso intelectual que además nos pueda llevar a estudiar, a entender, a ver qué han pensado otras personas antes que nosotros y encontrar en esta filosofía un modo de vida que, en nuestra opinión, porque esto es un proceso individual y personal, nos lleve hacia aquello a lo que aspiramos, sea tranquilidad, felicidad, placer o lo que sea. Por otra parte, hay que tener precaución con las filosofías de moda, porque como todo lo que se pone de moda es intencional y viene de algún lado. Y, por ejemplo, yo diría que actualmente la filosofía de moda es el estoicismo, y que esto no es casual, porque aunque el estoicismo en su origen era una cosa más compleja y no reducible a lo que hoy se nos transmite, que es básicamente que seamos capaces de aceptar los golpes de la vida con paz y tranquilidad y que nos dediquemos más bien a nuestro procesamiento interno de todos estos golpes más que al cambio social. Y esto obviamente ya se ve que conviene, digamos, al sistema, ¿no? Pero yo pongo bastante en duda que esto convenga al individuo. O sea, el cuidado con estas filosofías que nos vienen de fuera y que sin saber por qué de repente vemos publicaciones por todas partes, artículos, incluso películas. No, ahora hay una película que no he visto, pero se llama Séneca. O sea, si estamos atentos veremos qué es lo que la sociedad nos intenta transmitir. Y esto no tendría ningún poder curativo, sino el poder curativo reside en nuestro proceso individual, ¿no? En la filosofía. Luego está el tema del poder curativo del arte, un tema también bastante complejo. Aquí me voy a reducir a dar un par de ideas como yo las veo. Y el poder curativo del arte básicamente reside en la capacidad de expresar verdades personales. Esto también es un proceso, el encontrar estas verdades, y incluso diría que el poder curativo del arte es una sublimación, porque el verdadero poder curativo está en ser capaz de expresar estas verdades en mi vida, en contra de esas narrativas que me vengan de fuera, de los obstáculos que supongan el resto de las personas, de ser capaz de expresar esto. Y esto es lo que Jung llamaba, o lo que en general se llama, el proceso de individuación. Es decir, que una persona, para poder llegar a estar satisfecha consigo misma y estar tranquila, y la felicidad ya sería otro tema,
debe de ser capaz o tiene una especie de deuda consigo mismo en expresar todo eso tan personal y así experimentar las facetas de su propia persona, ¿no? Experimentarlas y poder desarrollarlas. Si no hace esto, la sensación que queda es la sensación de no haber vivido, lo cual tiene diferentes efectos secundarios, como por ejemplo es el miedo o el terror al envejecimiento y a la muerte, no tanto por la muerte como tal, o sea, la muerte no solo aterroriza por el hecho de la finitud de la que nos hace tomar conciencia, sino también por la fecha límite en la que, si no nos hemos expresado, no hemos experimentado los distintos aspectos de nosotros mismos, llegará un momento en que no lo podremos hacer y tendremos la sensación de no haber vivido nuestras vidas, sino haber estado adaptándonos a lo que se requería de nosotros. Y cada vez más el mundo nos lleva hacia lugares donde se trata de no pensar, de no expresar, sino de adaptarse a un sistema que ya piensa por nosotros, ¿no? Con toda la tecnología que lo acompaña. En este sentido, el poder curativo del arte sería el mismo que el poder curativo de la vida, la expresión de las propias verdades. Y aquí daría dos pequeños consejos. Uno sería, que están relacionados, uno sería el no temer expresar estas verdades o estas capacidades, aunque sean sobresalientes, o sea, no temer a la arrogancia cuando estamos convencidos, y esto viene de un proceso interno de reflexión y de autocrítica, de que es algo bueno, digamos, bueno y verdadero y bello, aunque esto también es un proceso. Y por otra parte, ser lo suficientemente humildes como para no hacer pasar por arte la búsqueda de reconocimiento. Por ejemplo, una poesía no es escribir palabras en una columna. Y normalmente cuando se hace esto, la persona lo sabe que lo que está haciendo es una búsqueda de reconocimiento, y en cuanto al poder curativo del arte, no se trata de una búsqueda de reconocimiento, porque esto es una adaptación, sino de una búsqueda de la verdad. Y el consejo que yo daría es como ser lo suficientemente humildes para no pretender hacer pasar por arte lo que no lo es, ¿no? Primero deberíamos de saber qué es arte, y básicamente yo diría que si nos orientamos en el criterio de son verdades que expresamos y que tienen una cierta... la calidad del arte ya sería otra cosa, o bueno, esto es un tema complejo, pero algo que hacemos no buscando el reconocimiento, sino buscando la expresión. Me quedaría con eso, ¿no? Lo dicho, definir el arte es una cuestión muy compleja y no es la intención de este vídeo. Bueno, pues espero que haya quedado, de aquí se puedan sacar un par de ideas para una forma de terapia o de complemento a la terapia, incluso puede ser más satisfactoria, y es accesible a todo el mundo, y es un proceso, por supuesto.